ayudarnos a engrandecer el Beta Midrash y gracias a los que llegan, por sobre todo al Beta Midrash. Perashat Kitizá es la antepenúltima perashá del Humash de Shemot, ya nos acercamos a su final y tal vez el hecho más trascendente, relevante y tal vez a la par más doloroso tiene que ver con toda esta construcción, la confección del becerro de oro. No hay ninguna duda de que a veces vivimos picos extremadamente altos a nivel espiritual y la Torá nos viene a plantear eventualmente que así como podemos estar en Igra Rama, en la cima más elevada, de repente y sin darnos cuenta, llegamos a lo que es vida amicta, a un pozo, a un bor, a amok, de lo más profundo. Prácticamente es incomprensible, pero bueno, la vida espiritual, si fuera una línea lisa, llana, no estaría hablando de vida, estaría hablando prácticamente de la no existencia, de la no vida. La vida espiritual requiere de esos momentos, a veces altos, a veces bajos. La realidad es que la Sagrada Torá nos dice al comienzo del capítulo 32, de Perashat Kitizá, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe laredet minar. Y vio al pueblo que se retrasaba Moshe en descender de la montaña, Vaikahel Ha'am al Aarón, y se congregó el pueblo sobre Aarón, marcando bien lo que es sobre, quiere decir en contra. Vayomeru Elab, y le dijeron a él, Kum Haselanu Elohim Asher Yelchu Lefanen. Levántate y haz para nosotros dioses, en plural, en minúscula, Asher Yelchu Lefanen, que puedan encaminarse delante de nosotros. Kizé Moshe Haish, porque este Moshe Aish, el hombre Moshe, Asher Heilanu Me'eres Mitzrayim, que nos ha hecho ascender de la tierra de Egipto, Lo Yadanu Mehayalo. No hemos sabido cuál es su suerte, qué ha pasado, qué ha ocurrido con él. Aquí empieza tal vez el episodio más dramático en la existencia del pueblo judío y que obviamente ha quedado grabado no solamente como en el corazón de la Torá, justo es el capítulo, si podríamos hablar de coincidencias, Lamed Bet, que es el Lev, ¿no? Y quiere decir corazón, en una perashá que si bien no es la media, el corazón de la perashá, está ya inclinándose hacia el final, que obviamente si empezamos a contar de la derecha hacia la izquierda, el corazón más está en posición izquierda que derecha. Es el corazón de la Torá, no me cabe ninguna duda, y creo que este es el punto en el cual hoy trataremos eventualmente de compartir juntos el pensamiento de Rambam. Rambam pone el disparador primero en la explicación y donde pone el acento, no en que el pueblo se arrebata contra Aarón o que el pueblo nota la ausencia de Moisés, controlando que no llegaba a la hora de vida, si bien todo eso aprendimos que podía haber un cálculo erróneo, el Rambam pone el acento en lo que dice Hace lanu Elohim. Haz para nosotros dioses, Asher y Elejú Lefanen, que se encaminen delante de nosotros. Rambam es uno de los pocos autores que tiene una sensibilidad especial a comprender el texto tal cual el texto nos habla. ¿Qué dice Rambam? Asher y Elejú Lefanenu, que vayan, que caminen delante nuestro, Elohot arbe ivulahem. Muchos dioses es lo que ellos pretendían. Kize Moshe Haish, Asher Eilanu Be'eretz Mitzrayim, porque este hombre Moshe, que nos ha hecho ascender de la tierra de Egipto, y que era quien nos mostraba el camino, Me'ailaba, de repente ascendió de aquí. Lo Yadanu Me'ayalo, no sabemos qué ha acontecido con ellos. Y con él, perdón. Ahora, dice Rambam, necesitaban muchos dioses que fueran delante de ellos. El lenguaje de Rashi es lo que explica
el simple autor que oculta el comentarista Rashi. Ve'en leshono mechuban. El Ramban dice, su lectura no es una lectura apropiada. Entonces el Ramban va a empezar a explicar los motivos que pasaron para el becerro de oro. Esto que está escrito en este pasú es la llave para comprender correctamente el tema del becerro y el pensamiento, la actitud de quienes lo hicieron. Que beyadúa, shelo ayu Israel sburim shemoshe ua Elohim. Porque de seguro tienes que saber algo. Este pueblo no pensaba que Moisés era su Dios. Ante todo y por sobre todo. Moshe era un profeta de Dios, pero no era Dios. Dice, estaban seguros. O que Moshe Rabenu por su propia fuerza había hecho todas las señales y los portentos en Egipto. Dice, ¿qué sentido tiene, dice Ramban, que esta gente piense que del momento que Moshe se fue de ellos, ahora se hizo como Dios? Interesante lo que está diciendo, ¿no? O sea, desapareció y entonces ahora es como Dios. Beot, dice más aún, y de Perú Shambru, el pueblo dijo en forma explícita, dioses que vayan delante nuestro, y no que dioses que le den a ellos vida en este mundo o en el mundo venidero. Abalayume Bakshim Moshe Aher, dice Ramban, muy interesante como él lo explica. Ellos estaban pidiendo un Moshe, otro Moshe. Ellos querían otro Moshe. Dijeron, Moshe, que nos mostró a nosotros el camino de Egipto y hasta ahora, que todas las travesías que hicimos fueron por boca de Dios en manos de Moshe, al pi Hashem beyad Moshe, así como dice la Torá. Este hombre se perdió entre nosotros. No está. Abad se perdió. Naselanu Moshe Aher, dice Ramban, vamos, hagámonos otro Moshe que nos pueda marcar el camino delante nuestro, de acuerdo a la voluntad de Dios, por su medio. Y por este sentido es que mencionan en el versículo Kizé Moshe Haish, porque este hombre que hay en Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no a él, Asher Ailam, no es el Dios que los hizo subir de Egipto, Kizarjule Ish Elohim, porque el pueblo necesitaba el hombre de Dios. De Dios no dudaban, pero no tenían la presencia de quién? De un líder, dice Ramban, una idea realmente revolucionaria. Y continúa Ramban, una explicación muy extensa, por supuesto, de la cual le vamos a dedicar nuestro tiempo. Y esto lo vas a poder comprender de la explicación que le dio después Moisés a Aarón, nuestro maestro, a Aarón, a Moisés, nuestro maestro, cuando Moisés le pregunta, Mea saleja amas de, dime qué te hizo este pueblo que trajiste para ellos un pecado tan grande. Y la respuesta de Aarón, ¿cuál fue? Vamos a escucharla en este Shabbat. Bayombruli, kuma selano Elohim de comer. Y se le vinieron a mí y me dijeron, levántate, haz un Dios para nosotros. Y entonces le dijo a ellos, Lemi Zaab, ¿quién tiene oro? Itparku, libérense del oro, suelten el oro. Y me dieron su oro y lo arrojé al fuego. Así Aarón le responde a Moisés. Y aquí que Aarón se disculpa delante de Moshe, de amarlo, y le dice inmediatamente, por favor, no se enoje mi señor conmigo. Veu que Mosif al Hatató Pesha. Aarón se nota como si estuviera agregando sobre su pecado un pecado más grave todavía. Porque él le dice que ellos me pidieron a mí, Abodazara, mi idolatría, Beasala en Beyadab. Como que Aarón la hizo, esa idolatría con sus propias manos. Le pidió el oro, lo arrojó al fuego y salió lo que salió.
Velama lo dijarapo. Entonces, ¿cómo no se va a enojar Moshe? ¿Cómo no se va a encolerizar Moshe? ¿Acaso hay un pecado más grande que ese? El hombre que está destinado a llevar en adelante la espiritualidad del pueblo judío, le hace construir el pueblo a él un becerro de oro. Entonces Rambán dice, que Moshe amarte. Pero la verdad es que el tema este es, como lo he explicado, como lo he dicho, que no pidieron el becerro para que sea por un Dios, para ellos, un Dios que da la vida y que genera la muerte. Bekiblu abodat elohutó alejem, ni que tampoco aceptaron que ese ídolo de él que estaba allí, ellos habrían de servir. Ellos necesitaban una imagen, algo que ocupe el lugar de Moshe, aquel que les había indicado hasta ahora su camino, el Moré Derech. Y esta fue la disculpa, el perdón de Aarón. Él dijo, no me dijeron solamente que haga para ellos dioses que vayan delante de ellos en tu lugar, Señor mío. Sheloya de Ume y Aleja. Ellos no sabían qué había pasado contigo. Dice Rambán, 20 lo. Si acaso habías de volver o no habrías de volver. Y por lo tanto ellos necesitaban a alguien que les indicase a ellos el camino todo el tiempo que no estés con ellos, que tú no estés con ellos. Veimulay Tashub, y si tal vez habrías de regresar, Yazbu, lo habrían de abandonar. Beyerjú a Jareja que Barishoná, y habrían de ir en pos de ti como desde un primer momento. Interesante, ¿no? El diálogo que recrea el Rambán, un diálogo que no existió, por supuesto, pero está recreando a partir de las palabras. Vejen allá, Daban. Y así verdaderamente fue la cosa. Cuando el pueblo vio que Moshe, cuando vio a Moshe, cuando vio que descendía con las tablas, Miyad y Nijueta Egel, inmediatamente dejaron el Egel Azab, Uba'atubo, y lo patearon, quiere decir, lo desecharon. Sheinihu lo le zarfó, porque dejaron que Moshe que haga con el becerro de oro, que lo quemase, que lo derritiese y que pueda arrojar sus cenizas sobre las aguas. Velo ayameem jolek alav klal, y no hubo nadie del pueblo de Israel que se opuso a Moshe Rabenu. O sea que Moshe Rabenu tomó el toro por las astas, llamémoslo así, quemó el becerro y nadie dijo, no, 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 prohibido, o atentaron contra Moshe. No fue así, dice Rambam. Y dice, vas a ver, cuando estudies la Perashá, que Moshe Rabenu no los amonestó y no les dijo a ellos absolutamente nada. Pero cuando llegó al campamento y vio el becerro, el animal de oro, y vio las danzas, en ese momento, Barjú Mimenu. En ese momento, cuando lo vieron a Moshe descender y vio las danzas, ¿qué pasó con el pueblo? Dice Rambán, escaparon de él. Y él tomó el becerro, lo quemó y lo dio de beber a ellos. Oro hirviente en sus bocas. Y ninguno se negó para nada. De hilo allá la emble Elohim, y si ese becerro hubiera sido por Dios, no hay camino que una persona permita por propia voluntad, Sheyania Hadam Malko Be Eloab y Serpate, que permita que ese rey o ese Dios lo queme el fuego. ¿Acaso habría de quemar a su divinidad, comillas, letra corta, letra pequeña, delante de ellos y no lo iban a apedrear? Por supuesto. Entonces, ¿qué significa? Dice Rambán. Rambán dice que no hubo tal cosa. Veine Aarón, lo que sí tenemos que reconocer, dice Rambán, que fue Aarón el que
hizo esa figura. Él tomó el oro de la gente, los aros, los brazaletes, las pulseras, todo lo que tenían de oro, y al arrojarlo salió esa figura. El Rambán dice, eso es Aarón. ¿Quién lo ambrulo? Maya se shor o kesef o es besulatá. Ellos no le dijeron, hazme un toro, hazme un becerro, hazme una cabra. No le pidieron un animal. Bezeu Mahamar a Jajamim, y esto es lo que explicaron los Jajamim, que dijeron en la Gemara de Sanedrín, Melamed Sheibu le Elohot Arme. Haz el ano Elohim, haz para nosotros dioses, dice la Gemara. Esto nos demuestra, dijeron los Jajamim en la Gemara de Sanedrín 63. Esto es que ellos le pidieron muchos dioses, porque ellos no sabían qué habrían de elegir y cuál era el mejor de ellos. Así dice Rambán en nombre de los Jajamim. Y la intención de Aarón, ¿cuál fue? La intención de Aarón fue, Israel ayuba midbar, Joreb Shmamá, porque Israel estaban en el midbar Joreb, que es el midbar Sinai, donde estábamos ahora. Joreb se llama al monte Sinaí. Shmamá. Shmamá, ¿qué quiere decir? Desierto total. No hay nada. ¿Y por qué sirve esa conformación? Ve a Jurban, ve a Shmamot Olam y Yabou Min Hatzafon. Dice, y todo lo que es la destrucción, y todo lo que es el abandono, el desierto, la aridez de este universo, vendrán del norte, que dice, Mitzafon tipatach ra'a, como dijo el profeta Jeremías, del norte sobrevendrá el mal, sobre todos los habitantes de la tierra. Sheina Kabaná Bemelech Babel Bilbao. No solamente Jeremías se refería por entonces al imperio que habría de atacar a Israel, a Yehudá, y lo habría de llevar al exilio, que era Babilonia. ¿Dónde venía Babilonia? Del norte. Por eso dice, del norte vendrá el mal. Dice, no solamente se llama Babilonia, como lo podemos ver claramente de lo que está escrito. Abalkimin asmol tabo midatadin leolam. Dice, porque del lado izquierdo habrá de venir siempre el atributo del rigor al mundo, le ashiva al kol yoshvei haaretz kerratam. Y de ese atributo del rigor, la izquierda, eventualmente habrá de retribuir a todos los habitantes de la tierra, tal como ellos obraron negativamente. Y lo mismo pasa en el Maasea Merkabah. En el Maasea Merkabah, que es la profecía más difícil de todo el Tanaj, pertenece al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 1, allí dice, en el Masea Merkabah, Amar Pene Ashor me asmol le arbata. Hay 4 rostros. Está el rostro del león, el rostro del águila, el rostro del hombre, y hacia el sur está el rostro, a la izquierda, mejor dicho, que es el sur, está el rostro del shor, del toro. La presencia de estos animales y el rostro del hombre representan todos los que gobiernan en determinado reinado. El león gobierna el mundo de los animales salvajes, el toro es el más fuerte de los animales domésticos, el águila es el ave que más alto eleva, y el rostro del hombre, que representa al ser humano, que en última instancia tiene la mayor conformación desde lo físico y de lo espiritual. Entonces dice, allí estaba, Belajen Hashaba Aarón, dice, y por lo tanto pensaba a Aarón, que aquello que habrá de traer la destrucción indicará el lugar de la destrucción, porque allí está donde radica su fuerza. Y entonces, si ellos estarían sirviendo a ese ídolo en ese lugar, dice, vendrá un espíritu, una fuerza, un viento de los altos cielos, ayer Neetzal al Moshe, como también recayó sobre Moisés. Y por eso les dijo a Aarón, Hagla Hashem Mahar. O sea, Aarón arroja el oro, sale el becerro. ¿Qué le dice al pueblo? Hagla Hashem Mahar. Una fiesta para Dios es mañana. ¿De qué fiesta me estaba hablando? Dice Rambán. Dice, ¿de qué fiesta estamos hablando? Dice, Sheyuha Abodot Beazebahim Lashem, Ameyuhat de Afik Ratzon Mimeno el Baal Atzura.
que todos los servicios y todos los korbanot, todas las ofrendas estarían dirigidas para poder hacer la voluntad del Baal Atzurá, de la forma que habría de salir, porque de hecho cuando esa figura esté delante de ellos habrían de poner toda su intención delante de ellos. ¿Qué quiere decir? Ramban está diciendo aquí algo sumamente grave y sumamente constructivo también a la vez. Dice, todo lo que aconteció en medio de la nada, del destierro. El término del destierto es la aridez del desierto, el abandono del desierto representa la creación de la nada. Y así el pueblo de Israel, Aarón quiere transformar el sentido de la nada en un sentido productivo. Aarón quiere transformar aquello que parece solamente idolatría en aprender a servir, no a la forma que aparezca allí, sino una forma diferente que los ayude a comprender que hay otra realidad a la cual ellos se deben, y no la de un hombre, sino la de un Dios. Pero eso el pueblo de Israel todavía no lo entendió. Ellos que están pidiendo, dijo Ramban, un hombre. Ellos no están dudando de Dios. Y por lo tanto, el Ramban dice, ולכן חשב אהרון כי המחריב יורד דרך מקום החורבן, כי שם כוחו הגדול. Dice el Maharib es aquel destructor. Va a venir a indicar el lugar donde habrá de ocurrir la destrucción, porque allí, en el lugar donde está la destrucción, está la fuerza del destructor. Cuando hay algo que se produce para mal, allí está la fuerza de quien lo hace. Por lo tanto, dice, y cuando ellos estarían sirviendo allí, a Dios, y a Ruham y Marón, se habrá de entremezclar ese espíritu de lo más elevado, tanto como al Moshe. Por lo tanto, dice a veces, el Ramban dice algo muy interesante, muy fuerte, a veces de algo que puede resultar negativo, o donde están las fuerzas de la destrucción, ¿qué puede surgir? Puede surgir algo de lo positivo. Quiere decir, donde se termina de destruir algo definitivamente, sale algo positivo. Como si yo entierro una semilla de un fruto determinado. Esa semilla, para poder crecer, ¿qué necesita hacer? Echarse a perder. Tiene que pudrirse dentro de la tierra. Y una vez que se pudre, saca sus raíces y de repente sale un tallo. Y Ramban dice exactamente eso. Tal vez habrían aprendido de su propia experiencia. Muy fuerte lo que dice. Muy fuerte. Y muy sabio, aparte, como siempre. Y nuestros maestros aprendieron, Limdu Otanu, nos enseñaron a nosotros este tema. Vehem Shegalu Sodo. Y son los que nos revelaron el verdadero secreto. Dijeron, cita el Midrash de Shemot Rabbah, Ra'o Ra'iti et Oni a mí. Cita cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu en la zarza ardiente, he visto yo, Ra'o Ra'iti, he visto, visto, he visto. Dos veces el verbo Ra'o, el sufrimiento de mi pueblo. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Ra'o Ra'iti, le dijo. He visto, pero dos veces le dijo, Ra'o Ra'iti. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Moshe atarro R y Aja. ¿Sabes qué, Moshe? Tú como ser humano lo que ves es una sola cosa. Tú como ser humano sos una persona que tiene una visión parcializada. En cambio yo, dice Dios, Ro'esh Terra'yo. Yo miro dos miradas. Ra'o Ra'iti. Akadosh Baruj Hu es el único que tiene una mirada dual. No que no tiene dos ojos. Yo tengo dos ojos también, pero yo lo que veo que es una sola cosa. A veces la persona es tan limitada que no puede ver más de lo que tiene delante de sus ojos. A Kadosh Baruj Hu le dije, yo puedo ver algo más. Atarro veo tan ba'in le Sinai me kablim torati. Tú los estás viendo a ellos ahora que van a venir al monte Sinaí y van a recibir mi Torah. Vani roe, y yo estoy viendo, le dice Dios a Moshe en este Midrash, Eyachmi ponenim bi, dice, como ellos me están observando a mí, Shani yotze bekaronin sheli, como yo salgo en mi carruaje, Sheten laem et Torah, en el momento que yo les habré de entregar la Torah,
Sheneemar, Rejev Elohim Ribotaim Alfei Shin'an, como dice el libro de Teilim, el carruaje de Dios, Rejev Ribotaim, carruaje pletórico de presencias, Beshomtim Ejat me trata Molin Sheli, y ellos lo que hacen, dice, habrán de quitarse de en sí alguno de esos seres. Shekatuv upene shor measmol, quiere decir el rostro del toro a la izquierda. De repente, tanta visión, tanta alegría, tanta euforia. Vieron a Dios prácticamente y ¿qué pusieron delante de él? Un toro, un becerro, ¿no? Un majísimo tipo. Y me habrán de encolerizar con él. Entonces, tetramulín, que es lo que dice el Midrash, explica el Ramban, por si no entendiste la palabra, tetramulín, tetra tetra es 4. Tetramulín se arba pirdot, son 4 mulas. Tetra velashon yavan arba. Ramban te lo explica. Tetra en lenguaje griego es 4. Como dijeron, tetragón arba. Mulín, peradot. Mulín son mulas. Asnos. Como mulaot el betrabi. Mashal le arba hayota no seota merkabah. Y eso es el modelo de los 4 animales que transportan la merkabah, el carruaje de Dios. Ube Baikra Rabá, y en el Midrash de Baikra, Shamar a Aarón, mitoch shani bone oto lishmo shel HaKadosh. Maravilloso. El Midrash dice, del momento que me están diciendo que haga algo para ellos, del momento que yo lo voy a construir en nombre de Kadosh Baruj Hu. O sea que Aarón puso la intención de que todo lo que estaba construyendo no era para idolatría, sino que lo estaba construyendo para qué? Para él. Baikra Aarón, Bayomer Hag Lashem. Entonces, ¿qué hizo Aarón? ¿Qué le dijo al pueblo? Mañana tenemos día de fiesta para Dios. Hagla Egel Mahar en Katulkan. El ala Hashem. No dijo mañana hacemos una festichola por el becerro. Hag la Hashem, dijo Aarón. ¿Hacemos una fiesta para quién? Para el Todopoderoso. Rabbi Eliezer Amar, que bemakom hazeh Elohim kavod jone betzurat gibia. Y dijo Rabbi Eliezer que en este lugar Elohim kavod jone betzurat gibia. El concepto de Elohim que figura aquí es algo que figura a nivel corporal. Veimtasim libja el amasa rishon. Y si vas a comprender el primer traslado, quiere decir cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de Rashat Beshalach, vas a poder comprenderlo. Así dijo Abraham, perdón, Rabbi Abraham, se refiere a Rabbi Abraham y Benezer. Rabbi Abraham y Benezer da un lenguaje bastante oculto de lo que dice aquí con respecto a el concepto de Elohim. Elohim dice es Kevod Joné Betzurat Gvi'a, una gloria que acampa en la forma de un cuerpo. Y así dijo, y si vas a prestar atención por primera vez al traslado de Israel, ¿cuál fue el primer traslado? Bahí Beshalach Paró Etam, recuerdan la perashá de Beshalach, empieza diciendo, y fue cuando el faraón expulsó al pueblo judío, Belonaham Elohim Derech Eretz Pelishtim, y no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los filisteos y Karob. Entonces dice el Ibn Ezra que esa conformación representa algo visible, algo corporal, y Ramban dice, y esto no es verdad para mis ojos. Dice, porque no fue hecho el becerro a través del arte de la sabiduría de los astros para hacer con su forma algo que venga a imponer el honor en el seno del pueblo judío. Ein adavar rak sheasu atzura lejaven beavodatá eviña. O sea que ellos hicieron esa figura, ¿era para qué? Para poner toda su intención en servir a esa figura tal cual lo representaba. Y yo ya te expliqué, Soda Masá Rishon, dice, ya te dije, ese traslado primero del pueblo judío, Bejalila Sherratzaron Leidamot. Dice, Hazbe Shalom, no vayas a pensar que Aarón
quería asemejarse a algo de este becerro de oro. Solamente Aarón quería tomar eso para que esas travesías sean parte de este atributo de Dios, pero eso necesita otra explicación. Por lo tanto, el Rambán nos demuestra aquí una realidad realmente muy compleja. Y lo primero y principal que dice el Rambán es que el pueblo de Israel no buscaba cambiar a Dios y que Aarón tampoco intentó construir un ídolo, sino que aquí todo eso se confunde con que entre el mundo de lo espiritual y el mundo físico. Lo que quería el pueblo de Israel era qué cosa? Era poder tener, ¿no? Un líder que los condujese ahora en el camino hacia la tierra. Y entonces, cuando surgió el becerro, aquí surge la primera dificultad. Baikach mi Adam, y tomó el oro de sus manos, Bayatzar oto bajeret, quiere decir, lo estuvo tallando con, si fuera hecho un tallado a mano, Vayaseo a Egel Maseja, y lo hizo un becerro, Egel Maseja, arrojándolo al fuego, Bayomerú, y dijeron, Ele Eloeja Israel, Asher Eluja Meeret Israel. El pueblo de Israel, cuando nace este becerro de Israel, dice, estos son tus dioses Israel, a Elohim Shelcha, que te hicieron ascender de la tierra. Ese fue el clamor de lo que dijo el pueblo. Dice Rambán, Bayombru ele Eloheja Israel asher eluja. Gan zea katuv, nos dice Rambán, también este pasuk nos viene a enseñar a nosotros que ein tipesh ba'olam, que no existe persona tonta en este mundo que pueda pensar que este oro que estaba ayer en sus orejas, ahora ese oro que estaba colgado aquí como un aro, es el que lo sacó de Egipto. Alguien puede pensar en eso. Una mentalidad solamente enfermiza. Entonces dice, lo que ellos dijeron es que la fuerza que tenía esa figura los hizo ascender a ellos de Egipto. ¿Cuál es la fuerza de esa figura? Koach, Atzurá. Entonces explica Rambán. No vas a encontrar en todo el relato del becerro de oro nunca algo que diga Asher Otzianu mi Mitzrayim, que nos hizo salir de Egipto, que dice Asher Eluja, que te hicieron ascender, elevarte, pero no Otzianu. Nosotros cantamos Ilu Otzianu mi Mitzrayim, ¿no es cierto? En el Alel. Y todo lo que es Yetziat Mitzrayim. Nunca dijeron eso. Porque el pueblo reconoce a las claras en el primero de los 10 mandamientos que les dijo, yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Y ya lo dijo, te saqué, Otzetija. Porque su gran nombre es quien nos sacó a nosotros de allí. Avalion Brubim, como otra Bim, ayer pero van a decir en muchos otros lugares que te ha elevado Eluja. Makom ayata gedolá a Mahrebet Yam, Hoshema Beimke Yam, Derech Labor Geuni. Porque a veces van a tomar esta en lugar de esa mano tan grande y poderosa que pudo secar las aguas, que pudo hacer secas las profundidades del mar y un camino para que pasen los liberados, como dice Yeshayahu. Y esto es lo que dice David Amelech en sus Teilim, Bayamiru en Teilim 106. Muy bonito Teilim. Bayamiru et kebodam bitavnit shor ojel este. Y ellos trocaron a su honor, a su gloria, la de Dios, por una forma de un toro que come pasto.
Besham Neemar, y allí está escrito en Teilim, Shajehu el Moshiam, olvidaron a su Dios que los salvó, Ose Gedolot Bemitzrayim, que hizo grandes cosas en Egipto, Niflaot Be'eretz Ham, y maravillas en la tierra de Ham, descendientes de los egipcios de Ham, Noraot al Yamsu, y cosas maravillosas sobre el mar rojo. Shajehu Dibró Asher Tzibam, devaró Asher Tzibam. Olvidaron su palabra que les había encomendado. Veine Abru Alota Seleja Elohim Ajerim al Panal. Y transgredieron el segundo de los mandamientos de los 10 que decía: no te harás otros dioses delante de mí, ante mi presencia. Todo esto es muy fuerte porque Rambán está diciendo: tenemos que ver y analizar cada aspecto. El versículo siguiente dice: Vayar Aarón, Vaiben Mizbeach Lefanav. Y vio a Aarón y construyó un altar delante de él, un altar, Mizbeach, delante del becerro. Vaikra Aarón, Bayomar, perdón, Hakla Hashem. Y entonces en ese momento Aarón hizo una convocatoria y dijo: Hagla Hashem Mahar, fiesta para Dios mañana. Dice Rambam: y vio a Aarón. El sentido de este pasuk es que vio cómo ese pueblo se había corrompido, los vio ahora en su peor momento. Mejavenim era Egel, están poniendo toda su actitud, toda su kavaná, dirigiéndose hacia el becerro. Y por lo tanto, ¿qué hizo Aarón? Cuando vio que había un polo de atracción hacia el becerro, se levantó y construyó un altar e invocó enseguida: fiesta para Dios mañana, porque habrían de hacer korbanot allí al nombre único, Meyuhad, sobre ese altar que había construido en nombre de Dios. Velo ibnuhem misbejot leboshet penhem, no sea que ellos construyan altares para esa vergüenza que tenían delante de ellos. Velo tieka banatan bisbajim bilti la Hashem levadó, y que no tengan entonces intención alguna en ofrecer sacrificios, sino solamente al Todopoderoso. Beitajen, y es posible que Aarón dijo Mahar, mañana, para extender un poco más el tiempo. Ulay, dice Rambán, tal vez habrá de llegar Moshe y habrían de abandonar el becerro, pero ellos se levantaron en la mañana, madrugaron y empezaron a hacer korban, y empezaron a hacer shelamim, sacrificios. Shelamim son los sacrificios pacíficos. Y no dijo el escrito de la Torá: Vayalu lo olot, Vayagishu lo shelamim. No es que hicieron sacrificios para el becerro, o que hicieron shelamim para el becerro. Vayalu olot shelamim. Hicieron korbanot, los que sabían hacer, pero no dice que los ofrecieron al becerro. Hay que saber leer, dice Rambán. Beñán, y el tema es: la gente sabía servir a Dios, por lo tanto hicieron korbanot, y la kavaná que tuvieron cuando hicieron los korbanot, dice Rambán, era a Dios, porque era lo único que sabían. No sabían servir a ídolos en ese momento, tal como dijo Aarón. Pero había entre ellos también quienes se corrompieron y ofrecían sacrificios al becerro. Vean, él amar a Kadosh Baruj Hu le Moshe, y sobre esto dice el Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu, pasuk Het, aquí: Taru Maer Minaderek, se apartaron rápidamente del camino a Sheltivitim Azulaem Egel Matejá, que yo les ordené, hicieron para ellos un becerro de fundición, Baishtahabulo, y se prosternaron ante el Baisbejulo, y le sirvieron korbanot. Vayombru ele Eloheja Israel, Asher Eruja Me'eretz. Dios le transmite a Moshe todo lo que Moshe no había escuchado. Estos son tus dioses que te trajeron de Egipto. Y por lo tanto, eso es lo que le dice a Kadosh Baruj Hu. Veimulay allá Aarón a Makrib korbanot. Pero si tal vez el que hubiera ofrecido los korbanot, dice Rambán, hubiera sido a Aarón, Amar Stam, Yalu, Bayalu, Olot, Bayigishu Sham.
hubiera dicho simplemente a Kadosh Baruj Hu, e hicieron korbanot, e hicieron shelamim. ¿Por qué? Porque Aarón de seguro, Mejaben Leshem Shamayim, Aarón tenía toda la intención de que hacer todos los korbanot, el pueblo pensaba en una dirección, pero Aarón pensaba en la dirección de vida, ofrecerlo en nombre de Dios. Be'em, da'atam ala egel asher asu, be'ayu be'alim, be'fagelim. Entonces dice, y ellos, toda su intención estaba puesta con el egel que habían construido de Ayúa Bealim Mefangelim. Y entonces los dueños, quiere decir los hombres que servían aquí, estaban haciendo obras abominables. O sea, una degeneración máxima había caído. Entonces, nos dice, Vayashkimu mi majorat, el pueblo se levantó, hicieron estos korbanot, etc. Vayeshe Ba'am lehol besható vayakumu letzajet. Para terminar, dice, el pueblo se levantó, se sentó, perdón, a comer de la carne y para beber, vayakumu letzajet. Y se levantaron para divertirse. Vamos a ver lo que significa divertirse. Dice Ramban, ¿qué sentido es esto de que el pueblo se sentó para comer y beber? Yashbu kulam ke'ehad. Todo ese pueblo se sentaron al unísono, como si estuvieran todos unidos, lejol de sobá, para comer en abundancia, en plenitud, ushetol y shohra, y beber hasta emborracharse, como lo harían en las festividades y en las celebraciones. Dejareken, y después de eso, kamu letzajek be'atzdehem ulesamja. Empezaron a letzajek. Letzajek parecería ser jugar con esos ídolos y con todo lo que representaba alegrar a sus ídolos. ¿Por qué dice todo esto la Torah? ¿Qué me agrega ya el saber que habían hecho idolatría y que habían hecho korbanot a la idolatría? ¿Qué me ayuda a mí saber que comieron y que bebieron y que hicieron todo tipo de obscenidades en el lugar? Besiper Ze, dice Ramban, y todo esto lo relatan Babur Mashe Amar Kol Anot Anoi Shamea, porque más adelante en el versículo 18, cuando Moshe está descendiendo de la montaña con las tablas y ve lo que está ocurriendo, y viene Yoshua y que se acerca a Moshe y le dice Kol Milhamaba Mahane. Yoshua no comprende todavía lo que está pasando porque él, como fiel observador de la realidad, está lejos del pueblo, está esperando que Moshe descienda, y entonces le dice que él escucha voces de guerra en el campamento. Y entonces Moshe Rabbeinu dice, En kol anot geburabe, en kol anot halushan. Yo no escucho aquí voces ni de debilidad ni de victorias. Kol anot anoji shomea. Una voz de anot. Anot, ¿qué significa esa voz de anot? Dice Kol anot, Moshe metzaan mesahakim lefanav. Moshe los ve a ellos en su peor dimensión, en su peor situación de degeneración. Vaikva libo bedarke Hashem, לקחת אותו מלפניהם ולשרפו להיניהם. Y en ese momento se elevó su corazón en los caminos de Kadosh Baruj Hu para tomar ese becerro delante de ellos y quemarlo ante sus ojos, y se los dio de beber a ellos. Beishlim Akatub, Kol ma she'asu ba'egel. Entonces el pasuk nos viene a decir todo lo que ellos alcanzaron a hacer con ese becerro, y después de esto nos contó lo que le dijo Kadosh Baruj Hu, le Moshe, Lech red. Y por eso en este momento vendrá la parte más tétrica del capítulo, cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, ahora ve y desciende. Abarayá dibur zele Moshe baboker Ashkem. Pero todas estas palabras de Dios fueron en la mañana muy temprano, cuando ellos se reverenciaron ante el ídolo y cuando les hicieron sacrificios. Y cuando Moshe descendió, ya estaban sentados comiendo, bebiendo y se levantaron para hacer todo tipo de promiscuidades. Cuando Moshe desciende, no estaban haciendo korbanot, no estaban reverenciándose, estaban ¿qué? Mesahakim. En este sehok, en esto que representa toda esta actitud del pueblo despectiva, degradándose desde el punto de vista físico. Y esto es lo que expliqué, dice, Dios no le dijo a Moshe que descienda en el día que Aarón hizo el becerro y el altar, porque Moshe hubiera descendido de inmediato,
En el momento que hicieron el becerro, Moshe a Kadosh Baruj Hu no le dijo nada. Pero en el momento que empezaron a ofrecerles korbanot y se reverenciaron ante él, entonces en ese momento le dijo a Kadosh Baruj Hu que descienda. ¿Y por qué le dijo que descienda? Kishihet Amecha. Se ha corrompido tu pueblo. Amar Hashem le Moshe ki asu shte ra'ot. Dice, Dios le dijo a Moshe en ese momento, Israel ha cometido dos grandes males. Uno, Shihet. Shihet se ha corrompido moralmente. Beñan Ashhatá, Arisat Binyan. Y para entender lo que es Ashhatá, que es destruir, es como destruir un edificio. Como dice Beish Klimish, etc. Bejola Ores, Kol Jomao Migdal. Lo que fuera. Uperush, Ashhatá, Bejana Dabar, Shikareur Rabotenu, Bekatzetz Benetiot. Y esta Ashhatá significa que vinieron a destruir lo plantado. Todo lo que estaba plantado, todo lo que era la raíz natural de la vivencia del pueblo judío, lo vinieron a arrancar. Y a su Eigel Masejá, Beistajabulo, Baisbejulo. Porque habían confeccionado un becerro de oro, y lo peor era, y se habían reverenciado ante él y habían hecho korbanot ante él. Veineja Averá Rishoná, lo yadana, Rak Hashem Levadó. El primer pecado lo supo solamente Dios, porque Él sabe todo lo que acontece en el corazón interior de la persona. Pero el segundo mal, ¿cuál fue? El primer mal, ¿cuál fue? Que Shehet Ameja, se corrompió tu pueblo. ¿Eso cómo lo sabía Dios? Porque Dios conoce el pensamiento íntimo de la gente. Pero el segundo mal, ¿cuál fue? Dice, Maasea Zobhim. Ese fue los que sacrificaron Corbanot, de los pecadores que había entre ellos, como lo expliqué. Veiné roba amja tuve más de ahí. Y por eso Ramán dice, ¿sabes qué? La mayor parte del pueblo, no solamente 3.000 personas. La mayor parte del pueblo pecó con el becerro de oro. Kijen, dice Katub, porque así está escrito, Baitparku kola amet nismeazad. Presten atención cuando leen la Torah. Y se sacaron todo el pueblo, los aros y los arcillos y las cadenas de oro. Todo el mundo. No fueron 3.000 personas nada más. Todo el mundo dio de su oro. Berulezé lo haya acá, Bekulam le Jalotam. Y si no hubiera sido por eso, Kadosh Baruj Hu no hubiera tenido esa ira, ese enojo que quería exterminar a todo el pueblo judío. Que al final de cuentas los que murieron por el becerro de oro fueron 3.000. Pero todo el mundo participó. Esa es la diferencia, dice Rambam. Que Berubama ya ajet ba, porque en todos estaba el pecado aquí, en su mal pensamiento. Betam ayer eleti meeret Mitzrayim, y dijo Dios, Shihet Ameja, se ha corrompido tu pueblo que he hecho subir de la tierra de Egipto, es Yubán y Pasuk Bayasá Moshe Israel Miyansu. Lo podemos entender del momento que Moshe Rabeno movilizó al pueblo cuando estaban ya al final del cruce del mar de los juncos. O Sheratzal Omar lo que Maamarama Shanambruk y de Moshe Aish Asher Elanu Meeret Israel. O como ellos dijeron a Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, dioses, porque este Moshe no está, este hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Dios dice ayer, Dios dice, yo soy el que lo sacó de la tierra de Egipto. Dejen de Mishne Torah. Ayer Otzeta Mimitzrayim. Kaya de Hayatsu Mitzrayim, etc. Por lo tanto, le dice, Moshe Amar Bitfilató, y Moshe Rabenu, cuando le habla, dice, solamente tú sacaste a ellos de Egipto. Bekoach Gadol Ubiyat Hazaká, con una fuerza imponente y con tu mano poderosa. Kiatá Levadeja Hu Amotzi, porque solamente tú, únicamente tú es quien lo sacó. Kileja Koach Bakmurá, porque tú tienes la fuerza y el poder. Que Bekoach Gadol Yemin Hashem le dariba Koach, porque tu fuerza tan grande, tu diestra está siempre extendida para actuar. Ubiyat Hazaká, etc. Son todos pisukim que aparecen en este caso. Y por lo tanto, lo que nos dice aquí fundamentalmente es que el Ramban nos está diciendo cuándo se produjo el timing de que Moshe tuviese que defender. No en la mañana temprano. En la mañana temprano todavía estaban por hacer. Pero en el momento que el pueblo de Israel no solamente ofreció
sus sacrificios y empezó a reverenciarse, sino cuando empezó verdaderamente el jolgorio, la promiscuidad. En ese momento Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu, Lej red y Shigetameja. Dice, ahora desciende porque tu pueblo sea corrupto. Y así, por supuesto, seguirá el Rambán. Pero con todo esto ya tenemos una visión casi integrativa de todo lo que el Rambán sostiene. Por supuesto que hay muchos más perushim de todo lo que él enseña en esta perashá. Creo que es la perashá más comentada del Rambán. Que bueno, no nos alcanza en 50 minutos, pero intentamos de dar una mirada. Shabbat Shalom para todos. Que tengamos de solo todo. El becerro de oro fue el 17 de Tamuz. El 6 de Sivan fue la manifestación de Hashem, como estudiamos, Edward, en el monte Sinaí. Al día siguiente, a Kadosh Baruj Hu, 7 de Sivan, no lo dice la Torah, por supuesto, pero sí lo dijeron los Jajamim, esto es la tradición oral. Al día siguiente, 7 de Sivan, a Kadosh Baruj Hu le dijo que suba a él hacia la montaña y que se esté allí en la montaña 40 días y 40 noches. Por lo tanto, si el 7 de Sivan subió hasta el 30 de Sivan, pasaron 23 días. Y luego para completar los 40, necesitamos 23 más 17. El mes que le sigue a Sivan es el mes de Tamuz. Por lo tanto, 17 días después es el 17 de Tamuz, se completan los 40 días y ahí es cuando desciende Moshe. El cálculo erróneo fue de la gente, no de Moshe Rabenu, ya que los tiempos en el Shamaim son tiempos exactos. El tiempo del pueblo es el que se modificó. Y por eso el 17 de Tamuz se recuerda entre los eventos que han acontecido, no solamente por la destrucción del Betamigdash, sino fundamentalmente el primer evento que tiene que ver con la ruptura de las tablas por parte de Moshe Rabbeinu. Muy bien, Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, en la semana.